Mi madre se acostó con mi prometido días antes de la boda. Fingí no saber nada hasta el altar. Y en él, sí, acepto. Mi venganza los humilló frente a todos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, y déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Renata Morales, y si algo he aprendido en 34 años, es que la vida es una obra en construcción. Soy arquitecta. Mi mundo se compone de planos, cimientos y estructuras. Entiendo la importancia de una base sólida, de líneas limpias y de espacios que respiren verdad. O eso creía. La historia, mi historia, realmente comienza en una boutique de novias en el corazón de Guadalajara, rodeada de seda, encaje y la luz pálida de una tarde de julio. Estaba de pie sobre una pequeña plataforma, un pedestal de felicidad prefabricada, observando mi reflejo en un espejo de 3 cuerpos. El vestido era una obra de arte, una cascada de tul que caía con la precisión de un plano bien ejecutado. Era el vestido con el que había soñado desde que era una niña que dibujaba castillos en sus cuadernos, mucho antes de aprender a diseñar rascacielos. A mi lado, mi madre, Elisa, y mi tía Carmen observaban la escena. Mi tía, con su sonrisa cálida y sus ojos que siempre parecían encontrar la verdad, me miraba con un orgullo genuino que me llenaba el alma. Pero la aprobación que yo buscaba, la que siempre había buscado con una sed insaciable, era la de mi madre. Me giré lentamente, el movimiento del vestido era como una caricia. ¿Qué te parece, mamá?, pregunté, mi voz apenas un susurro cargado de una esperanza casi infantil. Elisa, siempre impecable a sus 58 años, con una belleza que desafiaba el tiempo y una postura que exigía atención, entrecerró los ojos. No me miró como una madre mira a su hija a punto de casarse. Me miró como yo miro una maqueta, buscando imperfecciones, fallas estructurales. Recorrió el vestido de arriba a abajo con una lentitud calculada. El silencio en la habitación se volvió denso, pesado. Es lindo, dijo al fin, y la palabra flotó en el aire, vacía de emoción. Pero quizás, hizo una pausa, acercándose para tocar el delicado encaje que cubría mis hombros, quizás esta parte te hace ver un poco dura. Sonrió, una sonrisa tan afilada como un bisturí. Como tu carácter, Renatita. Y ahí estaba. La aguja invisible que siempre encontraba la forma de pinchar mi burbuja de felicidad. Una frase, en apariencia inofensiva, pero cargada con el peso de años de críticas sutiles, de cumplidos que en realidad eran insultos velados. Sentí como la alegría se desvanecía, reemplazada por esa vieja y familiar sensación de no ser suficiente. Mi tía Carmen, que conocía el lenguaje secreto de las batallas silenciosas entre mi madre y yo, intervino de inmediato. Se acercó, me tomó de la mano y su tacto fue un ancla en mi repentina tormenta interior. Te ves espectacular, Renata, dijo, su voz firme, mirando directamente a mi madre por encima de mi hombro. Como una reina. No escuches a nadie que te diga lo contrario. Le sonreí a mi tía, un gesto de gratitud que no necesitaba palabras. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras la asistente de la tienda ajustaba un pliegue invisible, yo miraba mi reflejo y ya no veía a una novia feliz. Veía a la mujer que mi madre describía, dura, rígida, una estructura sin alma. En ese momento, Dante, mi prometido, entró en la boutique. Su sonrisa era deslumbrante, como siempre. «¡Guau!», exclamó, sus ojos brillando. «Te ves increíble, mi amor». Caminó hacia mí y me besó. Por un instante, su presencia borró el comentario de mi madre. Dante era mi refugio, el hombre que me hacía sentir vista, amada. Se giró hacia Elisa. «¿Verdad que se ve preciosa, suegra?». «Claro que sí, Dante», respondió mi madre, su tono ahora meloso, completamente transformado. Aunque con un pequeño ajuste aquí y allá, podría verse aún mejor. Siempre hay espacio para la perfección, ¿no crees? Él asintió, completamente de acuerdo.
y en ese momento, no lo vi. No quise ver la facilidad con la que él siempre validaba sus opiniones por encima de las mías. Estaba demasiado ocupada anhelando la perfección que mi madre demandaba, sin darme cuenta de que la estructura de mi vida perfecta ya tenía fisuras profundas, invisibles a simple vista, pero a punto de provocar el derrumbe. Mientras conducía de regreso a mi penthouse, con el zumbido de la ciudad entrando por la ventanilla, la conversación de la boutique se repetía en mi mente como un eco persistente. Las palabras de mi madre, la sonrisa fácil de Dante. No eran incidentes aislados. Eran patrones, líneas trazadas en los planos de mi pasado que, por alguna razón, me había negado a ver. Mi mente, entrenada para analizar estructuras, comenzó a desenterrar recuerdos, a examinar las vigas maestras de mis relaciones. El primer plano que se desplegó en mi memoria fue el de la primera vez que llevé a Dante a casa. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pasé una semana entera limpiando y reorganizando mi apartamento, que yo misma había diseñado. Quería que todo estuviera perfecto, no para impresionar a Dante, sino para obtener ese gesto de aprobación de mi madre que rara vez llegaba. Estaba nerviosa, mis manos sudaban. Esta vez, me dije, esta vez estará orgullosa. Dante, con su encanto natural, pareció ganársela de inmediato. Pero mientras la noche avanzaba, noté algo extraño. Mi madre no me hacía preguntas a mí, se las hacía a él. No hablaba de mis logros, hablaba de los suyos. Convirtió la cena de presentación de su yerno en su propio recital, contando anécdotas de su juventud, monopolizando la conversación, relegándome al papel de espectadora en mi propia casa. Dante, en lugar de redirigir la atención hacia mí, le seguía el juego, riendo de sus chistes, elogiando sus historias. Tu madre es una mujer fascinante, Renata, me dijo él más tarde. Y yo, en mi desesperada necesidad de armonía, lo interpreté como algo bueno. Luego, mi mente saltó a otro plano, la discusión sobre nuestra futura casa. Hacía un año, sentados en mi estudio rodeados de mis diseños, le mostré a Dante los bocetos que había hecho para nuestro hogar. Era un proyecto personal, un sueño. Él los miró con una sonrisa condescendiente. Son increíbles, amor, de verdad. Eres un genio, dijo, pero su tono estaba hueco. Pero, ¿no sería más fácil comprar algo ya hecho? Hay unas casas espectaculares en Puerta de Hierro, diseñadas por Sosaya. No tendríamos que preocuparnos por nada. Pero Dante, esto es lo que hago. Quiero construir nuestro hogar, ladrillo por ladrillo, argumenté, sintiendo una punzada de decepción. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Lo sé, lo sé. Es solo que, siempre tienes que ser tú la que construye todo, Renata. ¿No puedes simplemente disfrutarlo? La pregunta me dolió. No se trataba de demostrar nada. Se trataba de compartir mi pasión, de crear algo juntos. Pero para él, mi talento no era un regalo, era una competencia. Su inseguridad, disfrazada de pragmatismo, era una grieta en los cimientos de nuestra relación, una que yo había decidido ignorar y rellenar con la masilla de mi amor y paciencia. Y entonces, el recuerdo más doloroso emergió, el plano que había archivado en lo más profundo de mi subconsciente. Las banderas rojas, esas señales de alarma que mi corazón se negaba a procesar. Recordé las innumerables veces que había entrado en una habitación y había encontrado a Dante y a mi madre conversando en susurros, solo para que se callaran abruptamente y me sonrieran con demasiada inocencia. Recordé el carísimo brazalete que Dante le regaló a Elisa en su cumpleaños. Es solo un detalle para mi suegra favorita, dijo él restándole importancia. Yo misma me convencí de que era un gesto de generosidad, de que finalmente había encontrado a un hombre que entendía la importancia de ganarse a mi familia. ¡Qué ciega fui! Me había pasado la vida buscando la validación de mi madre y, cuando creía haberla encontrado a través de mi prometido, en realidad estaba siendo testigo de la construcción de una traición monumental justo delante de mis narices. Cada recuerdo era un ladrillo más en el muro que me separaba de la verdad. Había ignorado las grietas, las filtraciones, las advertencias estructurales, todo por el anhelo de tener una familia perfecta. Apagué el motor del coche en el silencio de mi garaje subterráneo.
El penthouse que me esperaba arriba, una obra maestra de diseño y minimalismo, de repente se sentía frío, hueco. Era una estructura magnífica construida sobre un terreno inestable, un suelo pantanoso de mentiras y secretos que estaba a punto de ceder. Y yo, la arquitecta, estaba a punto de quedar sepultada bajo los escombros de mi propia creación. Faltaban 48 horas para la boda. El aire en la suite del hotel de lujo en San Miguel de Allende, donde había decidido pasar las noches previas con mi familia, estaba cargado de una electricidad festiva. O eso parecía en la superficie. Yo intentaba convencerme de que los recuerdos que me habían asaltado en el coche eran solo producto del estrés prenupcial. Estaba a punto de casarme con el amor de mi vida. Mi madre, a su manera, estaba feliz por mí. Todo iba a salir bien. Esa noche, Dante me llamó por videollamada. «Hola, futura esposa», dijo con una sonrisa radiante. El ruido de fondo era de música y conversaciones animadas. «Solo te llamo para decirte que te amo y que no puedo esperar a verte en el altar». «Yo también te amo», respondí, mi corazón calmándose un poco al ver su rostro. «¿Te estás divirtiendo en tu despedida de soltero?» «Claro, los chicos me están cuidando bien», dijo, pero sus ojos se desviaron por un segundo hacia algo fuera de cámara. Noté que el fondo detrás de él no parecía un bar ruidoso. Era una pared de un color neutro, con una iluminación suave. Parecía una habitación de hotel. «Bueno, no hagas muchas locuras. Te quiero despejado para el gran día», bromeé, tratando de ignorar la pequeña alarma que sonaba en mi cabeza. «Por ti, lo que sea. Te dejo, mi amor. Te veo en el altar». La llamada se cortó abruptamente. Me quedé mirando la pantalla negra de mi teléfono, una sensación extraña instalándose en mi pecho. Fue entonces cuando sucedió. Una notificación apareció en la parte superior de mi pantalla. Nuevas fotos añadidas al álbum, Familia Morales. Era el álbum compartido en la nube que mi madre había creado hacía meses para que todos pudiéramos subir fotos de los preparativos de la boda. Ella, siendo un desastre con la tecnología, debió haber activado la sincronización automática sin darse cuenta. Por pura inercia, abrí la notificación. La primera imagen tardó un segundo en cargar. Era una selfie, un poco borrosa. 2 personas. Un hombre y una mujer. El hombre era Dante. La mujer era mi madre. Estaban en una habitación de hotel, envueltos apenas en batas blancas. La sonrisa de Dante no era la que me dedicaba a mí y era cómplice, depredadora. La de mi madre era triunfante. Estaba inclinada hacia él, sus labios muy cerca de los suyos. Mi respiración se detuvo. Mi cerebro se negó a procesar lo que mis ojos veían. Debe ser un error, pensé. Un malentendido. Deslicé el dedo por la pantalla, con el corazón martilleándome en los oídos. La siguiente foto era más clara. Un primer plano de mi madre, riendo a carcajadas, con la cabeza apoyada en el hombro desnudo de Dante. Y entonces lo vi. Colgando de su cuello, brillando bajo la luz artificial de la habitación, estaba el collar de perlas que yo le había regalado en el último día de la madre. El collar que había comprado con mi primer bono importante, el que simbolizaba todo mi amor y gratitud hacia ella. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. El aire fue succionado de mis pulmones. Hice zoom en la foto, buscando desesperadamente un detalle que lo desmintiera todo, una costura en la imagen que revelara un montaje. Pero no había nada. Era real. Abrí los metadatos de la foto, un reflejo profesional que mi mente ejecutó en modo de crisis. La hora de captura, hacía apenas 15 minutos. La ubicación, un hotel boutique a menos de 2 kilómetros de donde yo me encontraba. El mundo a mi alrededor se disolvió. El sonido del aire acondicionado, las luces de la ciudad a través del ventanal, todo desapareció. Solo existía la pantalla de mi teléfono, un portal a una realidad grotesca que había estado ocurriendo en las sombras de mi felicidad. No grité. No lloré. No rompí nada. Me quedé sentada en la oscuridad de la suite, completamente inmóvil,
durante lo que pareció una eternidad. Sentí una calma fría y aterradora apoderarse de mí. Era la calma que precede al derrumbe total de una estructura. Y en ese silencio sepulcral, en medio de las ruinas de mi corazón, la arquitecta dentro de mí despertó. Si mi vida era un edificio que acababa de colapsar, entonces tendría que diseñar su demolición. Y luego, su reconstrucción. El shock inicial dio paso a una lucidez cortante. El dolor seguía ahí, un agujero negro en mi pecho, pero alrededor de él, mi mente comenzó a trabajar con una precisión febril. Un edificio defectuoso no se remienda, se demuele hasta los cimientos para construir algo nuevo, algo más fuerte. Y la demolición de esta farsa iba a ser mi obra maestra. Mi primer instinto no fue llamar a mi abogada. Fue llamar a la única persona en el mundo cuya lealtad era incuestionable, mi tía Carmen. Marqué su número, mis dedos temblaban ligeramente. Contestó al segundo tono. «Renata. ¿Pasa algo, hija?» «Es tarde». No pude hablar. Un sollozo se atoró en mi garganta, un sonido animal, roto. Por primera vez en toda la noche, me permití sentir el peso completo de la traición. «Tía», logré decir, mi voz irreconocible. «Dime qué pasa, mi niña». «¿Es Dante? ¿Estás bien?» Le conté todo. Entre lágrimas ahogadas, le describí las fotografías, el collar, la hora, el lugar. Ella escuchó en silencio, un silencio que no era de incredulidad, sino de una tristeza profunda y antigua. Lo sabía, susurró finalmente, y su voz estaba llena de rabia. No esto, no algo tan monstruoso. Pero sabía que Elisa no era feliz con tu felicidad. Siempre ha sido así. ¿Qué hago, tía?, pregunté, sintiéndome como una niña perdida. Cancelo todo, ¿verdad? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Esperaba que me dijera que sí, que huyera, que me escondiera. Pero mi tía Carmen estaba hecha de un material más resistente. No, dijo con una firmeza que me sorprendió. No vas a cancelar nada. No les vas a dar el gusto de verte huir. Elisa ha estado celosa de ti desde el día que naciste, Renata. Celosa de tu talento, de tu fuerza, de tu juventud. Esto que hizo, es su último intento por demostrar que puede quitarte lo que es tuyo. No la dejes ganar. No esta vez. Sus palabras fueron como una inyección de acero líquido en mis venas. ¿Entonces qué hago?, repetí, pero mi voz ya no era la de una víctima. Era la de alguien buscando un plan. No canceles la boda, repitió. Conviértela en tuya. Haz que sea tu escenario. Muéstrales a todos, y más importante, muéstrate a ti misma, que nadie puede destruirte. Colgué el teléfono sintiendo una nueva determinación. El dolor no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito. Mi siguiente llamada fue a Verónica Ríos, mi mejor amiga de la universidad y una de las abogadas más brillantes de Jalisco. Vero, necesito un favor, dije sin preámbulos, mi voz ahora estable y fría como el hielo. Y no es legal. Es logístico. Le expliqué la situación. A diferencia de mi tía, Vero no mostró sorpresa. Como abogada, había visto lo peor de la naturaleza humana. Hijos de puta, fue lo único que dijo. Ok, Renata. Soy toda tuya. ¿Cuál es el plan? Necesito una imprenta. La mejor. Una que trabaje toda la noche y sea absolutamente discreta, dije, mientras mi mente ya dibujaba los planos de mi venganza. Quiero reimprimir los menús y los programas de la ceremonia. 200 ejemplares. El diseño exterior, idéntico. El papel, la tipografía, todo. Pero el interior va a tener una modificación. Me gusta cómo suena eso, dijo Vero, y pude casi oír su sonrisa. ¿Qué modificación? En la última página, debajo de los agradecimientos, quiero una fotografía. Le envié la imagen de Dante y mi madre. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Debajo de la foto, quiero una frase.
en una tipografía elegante, casi como una nota al pie. La frase será: hay dos cosas que una hija puede compartir con su madre, las recetas y los secretos. Hubo un silencio al otro lado, y luego una carcajada grave y gutural. Renata Morales, eres una perra magnífica. Déjamelo a mí. Tendrás tus menús mañana al mediodía, entregados discretamente en el hotel. Y una cosa más, ¿sí? Estaré en primera fila. Como tu testigo. Cuando colgué, me sentí extrañamente en paz. La arquitecta había tomado el control. Ya no era una víctima a punto de ser humillada. Era la diseñadora de un evento perfectamente coreografiado. La boda se celebraría. La fiesta se llevaría a cabo. Habría música, flores y comida exquisita. Pero no sería una celebración de amor. Sería una ceremonia de demolición. Y el mundo entero iba a ser testigo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El día de la boda amaneció con un cielo insultantemente azul y despejado sobre San Miguel de Allende. Desde el balcón de mi suite, podía ver los jardines de la hacienda, un tapiz verde salpicado de bugambillas de un fucsia vibrante. Todo era perfecto. Una mentira perfecta. Pasé la mañana en un estado de calma disociada. Me senté frente al tocador mientras un maquillista de renombre, contratado por mi madre, por supuesto, trabajaba en mi rostro. Tienes una estructura ósea increíble, dijo él, aplicando una base ligera. ¡Qué suerte! Estructura, pensé. Si supieras lo frágil que es mi estructura en este momento. Mi madre entró en la habitación, envuelta en un vestido de diseñador color champán que era un poco demasiado llamativo para la madre de la novia. Irradiaba una felicidad artificial. Renatita, cariño, te ves bien, dijo, su cumplido, como siempre, con una reserva. ¿Estás nerviosa? Es normal. Todas las novias lo están. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Sus ojos, aunque hábilmente maquillados para ocultar las huellas de una noche sin dormir, guardaban un secreto glacial. Le sonreía a mi madre a través del espejo. No estoy nerviosa, mamá. Estoy lista. No sabes cuánto he esperado este día. Ella me devolvió la sonrisa, satisfecha, sin detectar la doble intención en mis palabras. Se acercó y me abrazó por los hombros. Sentí un escalofrío al contacto con sus manos. Las mismas manos que, 48 horas antes, habían estado sobre el cuerpo del hombre que yo amaba. Cuando llegó el momento de ponerme el vestido, mi tía Carmen me ayudó. Sus manos eran firmes y cálidas. Mientras subía la cremallera, se inclinó y me susurró al oído: recuerda quién eres, Renata. Eres la arquitecta. Tú controlas el edificio. Asentí, tomando una respiración profunda. El vestido se sentía como una armadura. Caminé hacia el jardín donde se celebraría la ceremonia. El cuarteto de cuerdas tocaba a Vivaldi. Los 200 invitados, un mar de rostros sonrientes, se pusieron de pie a mi paso. Vi a mis socios, a mis amigos de la universidad, a toda esa gente que había sido testigo de mi trabajo, de mi esfuerzo. Y vi a la familia de Dante, ajenos a la farsa. Mi padre me esperaba al inicio del pasillo para entregarme. Era un buen hombre, pero débil, un hombre que siempre había vivido a la sombra de la arrolladora personalidad de mi madre. Me miró con los ojos llorosos, lleno de un orgullo genuino. Estás preciosa, mi vida, susurró, ofreciéndome su brazo. Al tomarlo, no miré a Dante, que me esperaba en el altar con una sonrisa ensayada. Miré a mi padre. Le miré directamente a los ojos, y en mi mirada había todo el dolor del mundo, y también una despedida. Una despedida al hombre inocente que creía que su familia era perfecta. Él frunció el ceño, confundido por la intensidad de mi gesto, pero no dijo nada. Mientras caminaba por el pasillo de pétalos blancos, no me sentía como una novia.
Me sentía como una actriz dirigiéndose al centro del escenario para su monólogo final. Mi mente estaba en blanco, excepto por una frase que se repetía una y otra vez, como un mantra, como el título de un plano maestro: esto no es mi boda. Es la ceremonia de inauguración de mi nueva vida. Y yo soy la arquitecta jefe. Dante me tomó la mano en el altar. Estaba helada. Él pareció no notarlo, demasiado ocupado representando su papel del novio feliz. La ceremonia comenzó. Cada palabra del oficiante sobre el amor, la confianza y la lealtad era una cuchillada. Pero mi rostro permaneció sereno. Una máscara de porcelana. La actriz principal estaba lista para su escena. El oficiante, un hombre amable de voz suave, llegó al momento culminante de la ceremonia. Si hay alguien presente que conozca algún impedimento para que esta unión se realice, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio expectante se apoderó del jardín. El aire se quedó quieto. Los pájaros dejaron de cantar. Todos los ojos estaban puestos en nosotros. Dante me apretó la mano, sonriendo. Mi madre, desde la primera fila, se secó una lágrima falsa. Era el momento. Me incliné ligeramente hacia el micrófono. Yo, dije. Mi voz resonó, clara y firme, en el silencio absoluto. 150 cabezas se giraron hacia mí con incredulidad. Yo tengo un impedimento. Vi el pánico florecer en los ojos de Dante. Su sonrisa se congeló y luego se derritió. Mi madre se puso rígida, su rostro una máscara de confusión y alarma. Me giré para mirar a los invitados, a mi familia, a mis amigos. Antes de continuar, dije, mi tono ahora conversacional, casi ligero, me gustaría que todos echaran un vistazo al programa que tienen en sus asientos. Sé que la mayoría no lo ha abierto aún. Por favor, tómense un momento. Como si una orden silenciosa hubiera sido dada, un susurro colectivo recorrió el lugar mientras los invitados abrían los elegantes folios. El sonido del papel era lo único que se oía. Observé la escena como si estuviera viendo una película en cámara lenta. Vi a mi socio, Ricardo, fruncir el ceño. Vi a la tía Guadalupe jadear y llevarse una mano al pecho. Vi a los padres de Dante mirarse el uno al otro, sus rostros pasando de la alegría a la más absoluta consternación. El susurro se convirtió en un murmullo, un zumbido de shock que crecía en volumen. En la última página, impresa con una calidad impecable debajo de los agradecimientos, estaba la fotografía. Mi madre y mi prometido, juntos en esa sórdida habitación de hotel. Y debajo, la frase: hay dos cosas que una hija puede compartir con su madre, las recetas y los secretos. El caos fue silencioso al principio, una reacción en cadena de miradas horrorizadas. Los teléfonos móviles comenzaron a salir. La gente tomaba fotos del programa, compartiéndolo con los de la mesa de al lado. La noticia se extendía como un virus. ¿Qué es esto, Renata? La voz de Dante era un siseo tembloroso a mi lado. ¿Qué demonios hiciste? No lo miré. Mis ojos estaban fijos en mi madre. Se había puesto de pie, su rostro pálido como el mármol, sus manos temblando. Nuestros ojos se encontraron a través del pasillo. En su mirada no había arrepentimiento. Había furia. La furia de haber sido descubierta. Mi padre, a su lado, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Miró el programa en manos de su hermana, mi tía Carmen, y luego miró a su esposa. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se tambaleó, agarrándose al respaldo de la silla para no caer. La farsa había terminado. Los planos de la traición estaban desplegados a la vista de todos. El hermoso jardín se había transformado en la escena de un crimen emocional. Y la demolición acababa de comenzar. ¿Qué es esto?, gritó mi madre, su voz rompiendo el murmullo atónito de los invitados. Señalándome con un dedo tembloroso, su compostura finalmente rota. Está loca. Esta niña siempre ha sido una dramática. Dante, viendo su única salida, se unió al ataque. Es una mentira. Un montaje.
Renata, estás enferma. Necesitas ayuda. Tomé el micrófono del atril con una calma que los desarmó. El silencio volvió a caer, denso y pesado. ¿Loca? Repetí, mi voz sin una pizca de histeria. No, mamá. Por primera vez en mi vida, estoy completamente cuerda. He pasado mi vida entera diseñando casas para otros. Creando espacios seguros, hogares llenos de luz, cimientos sólidos. Me obsesioné tanto con construir mundos perfectos para los demás, que no me di cuenta de que los cimientos de mi propia casa estaban podridos. Mi mirada viajó de mi madre a Dante. Construí mi vida sobre un terreno de mentiras, y la culpa es mía por no haber hecho un estudio de suelo adecuado. Respiré hondo, sintiendo el poder de mi propia voz, de mi propia verdad. Este edificio, dije, haciendo un gesto que abarcaba la boda, la relación, la familia que creía tener, está estructuralmente comprometido. Ha sido condenado. Y hoy, es el día de la demolición. Me giré hacia Dante. Tú querías la mitad de mi patrimonio, ¿verdad? El patrimonio que construí mientras tú jugabas a ser un gran empresario con el dinero de otros. No vas a recibir ni un solo peso. Verónica, llamé, y mi abogada se puso de pie, asintiendo con la cabeza, se asegurará de ello. Luego, mis ojos se posaron en mi madre. El dolor que sentí fue agudo, real, pero ya no me paralizaba. ¿Y tú, mamá? Tú querías ser el centro de atención. Siempre lo has querido. Felicidades. Hoy lo eres. Espero que disfrutes del espectáculo. Dejé el micrófono sobre el atril. El sonido retumbó en el silencio. Nadie se movía. Nadie sabía qué decir. Eran testigos de la implosión de una familia. Ah, y una cosa más, añadí, mi voz ahora ligera. La fiesta está pagada. La comida, la bebida, la música, todo. Por favor, quédense y disfruten. Considéralo una celebración. La celebración de la caída de una mentira y el renacimiento de una mujer. Levanté mi copa de agua, que había estado intacta sobre una mesita. Y ahora, si me disculpan, los invito a brindar. No por los novios, sino por la verdad. Por muy fea que sea. Este banquete, se lo dedico a todos los que alguna vez han tenido que demolerlo todo para volver a construir. Salud. Sin mirar atrás, me di la vuelta. Comencé a caminar por el pasillo, alejándome del altar, de la farsa, del pasado. El único sonido era el de la grava crujiendo bajo mis tacones. Dejaba atrás un campo de ruinas emocionales. Pero por primera vez en mi vida, caminaba hacia un futuro cuyo plano solo dependía de mí. Ha pasado un año. No escribo esto desde Guadalajara, sino desde Lisboa. Estoy de pie, descalza, en el balcón de mi nuevo penthouse con vistas al río Tajo. El sol de la tarde pinta el agua de un color dorado y la brisa del Atlántico huele a sal y a comienzos. Este apartamento no es como el anterior. Este lo diseñé para mí. Hay estanterías llenas de libros en lugar de espacios vacíos. Hay color en las paredes. Hay calidez. Hay vida. La noticia de la boda demolida fue un escándalo en los círculos sociales de mi ciudad. Mi padre le pidió el divorcio a mi madre una semana después. Él y yo hablamos a veces. Está sanando, a su ritmo, reconstruyendo su propia vida lejos de la sombra de ella. Mi tía Carmen viene a visitarme en primavera. Dante, supe por amigos en común, intentó demandarme. Verónica se rió tanto en la llamada que casi se ahoga. Él y mi madre, unidos por el desprecio público, duraron menos de 2 meses juntos. El pegamento de su relación era el secreto, y una vez expuesto, se convirtió en veneno. Yo vendí mi firma en México por una cifra que me permitió elegir cualquier lugar del mundo para empezar de nuevo. Elegí Lisboa por su luz, por sus 7 colinas, porque parecía una ciudad que entendía de resiliencia, de reconstrucción después de un terremoto. Sobre mi mesa de trabajo descansa un premio internacional de arquitectura que gané hace 2 meses por un centro comunitario que diseñé en Oaxaca.
es la obra de la que más orgullosa me siento. Dicen que el tiempo lo cura todo. No estoy de acuerdo. El tiempo no cura. Lo que cura es lo que haces con el tiempo. El tiempo te da los materiales, pero tú eres el arquitecto. Aprendes a vivir con las cicatrices, no ocultándolas, sino integrándolas en el nuevo diseño. Se convierten en un recordatorio de que la estructura aguantó, de que los cimientos, los verdaderos cimientos que residen dentro de ti, nunca se rompieron. Así que dime, yo, que derribé mi propia vida para poder reconstruirla sobre cimientos de verdad, ¿hice lo correcto? ¿O el diseño de mi venganza debió haber sido más discreto? Déjame saber lo que piensas en los comentarios.